Puestos en pie en reverencia, vamos a leer la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice el Señor en su palabra: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a leerlo nuevamente. Quiero que ahora se escuche una sola voz y que se escuche lo más lejos posible. Es un pequeño versículo, pero una enseñanza tan rica que Dios nos trae a través de este mensaje. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridas y queridos hermanos. El tema que el Señor nos trae en esta mañana se titula "Cuando una madre impacta el futuro de su hijo". Cuando una madre, una mujer virtuosa, una mujer abnegada, una mujer temerosa, una mujer sabia que edifica el hogar, impacta el futuro de su hijo o de sus hijos. Y quiero empezar con una descripción que representa una madre creada por las propias manos del eterno y soberano Dios. Esta es una ilustración que ya la tengo hace muchos años y que Dios bendiga a quien se inspiró en tener una breve inspiración y creatividad, sobre todo para poder poner en las manos de hoy en día muchas personas esta ilustración. Y dice lo siguiente: las mamás son maestras, jueces, verdugos, jardineras, cocineras, administradoras, enfermeras, doctoras, psicólogas, choferes, consejeras, forjadores de carácter, suaves voces diciendo te amo, constructoras de actitudes y, lo más importante, los hijos tienen la primera impresión del amor de Dios por medio de sus madres. Cuando Dios estaba creando a las madres, Dios trabajó tiempo extra y un ángel le dijo: Señor, te has dedicado mucho tiempo en esta creación. ¿Ya leíste las características que le puse? Dice el Señor al ángel: completamente lavable, pero no es de plástico, 180 partes movibles, tiene besos que pueden sanar desde un dedo roto hasta un corazón desilusionado, tiene unos brazos que infunden confianza, funciona aún solo con una taza de café negro y lo que dejaron los demás. Aunque tiene 2 brazos, pareciera que tiene 6. ¿Tendrá la habilidad de hacer el trabajo como si tuviera 6 manos?, preguntaba el ángel. Y eso no es nada, dice Dios. Aunque solo tiene 2 ojos, es capaz de ver como si tuviera 6, que ven a través de las puertas cuando ellas preguntan: niños, ¿qué están haciendo allí dentro? Ella ya lo sabe. Además puede comunicar amor y muchas otras cosas sin decir una sola palabra. Eso es demasiado, pero debes descansar, decía el ángel a Dios. No, contestaba el Señor, también le pondré habilidad de curarse sola, de alimentar a una familia de 6 personas con solo 1/4 kilo de carne. Además tendrá la habilidad de convencer a un niño de 9 años que se bañe. El ángel decía: veo que este modelo es muy suave. Pero el Señor le decía: muy resistente. ¿Puede pensar?, preguntaba el ángel. No solo pensar, decía el Señor, sino también comprometerse y persuadir. Pero mira, este modelo tiene una fuga de agua. ¿Te podías, dice, poner al tanto, Señor, de la fuga que tiene? Y el Señor le dice: no es una fuga, son lágrimas. Lágrimas, ¿y esas para qué son?, dice el ángel. Para expresar alegría, tristeza, preocupación, satisfacción
decepción y todo aquello que Dios ha depositado en estas mujeres virtuosas. Quería traer en esta mañana aquella descripción que se queda tan corta cuando vemos a estas mujeres abnegadas para desarrollar y cumplir aquella responsabilidad que Dios le ha dado de ser madres. Con esta descripción vamos a entender un poco más acerca de la mamá y de la abuela de un joven llamado Timoteo. Es imposible no reconocer que los padres dejamos huellas en nuestros hijos. Nuestras virtudes o defectos, nuestras buenas o malas decisiones personales y familiares, inevitablemente se van a reflejar en nuestros hijos. Su futuro se verá afectado por las decisiones que tomamos hoy en día. Dios Creador puso en nuestras manos la crianza de los hijos. Él nos ha dado y debemos de hacerlo bien. Es un área importante en nuestra relación diaria con el Señor. El deber de cumplir a responsabilidad absoluta esa crianza e instrucción de la cual vamos a dar cuenta un día a nuestro Padre Celestial. Nuestra influencia puede ser tan valiosa porque la palabra de Dios, como consejo de uno de los hombres más sabios que registra el Antiguo Testamento, y la palabra en sí, Salomón decía en Proverbios 22:6, solo para que usted lo recuerde: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es innegable este consejo y va dirigido no solo el día de hoy a las madres, sino también a los padres que acompañan a sus amadas esposas. Alguien dijo que la mejor predicación del Evangelio es aquella que se hace con la boca cerrada. Y hay tanta verdad en esta expresión. El ejemplo, el testimonio, muchas veces determina la vida eterna de alguna persona a nuestro alrededor. Pero resulta que en el hogar, en el núcleo familiar, esas personas a las que me refiero en este momento son los hijos. Los hijos que están viendo el testimonio, el ejemplo, en ese silencio, solamente viendo el proceder de aquella madre o de aquel padre. La instrucción debe ser amiga inseparable del testimonio. Y esta es la razón que da mucho peso y que determinará la decisión por Cristo de nuestros hijos. Nuestros hijos leen una Biblia que se llama mamá y se llama papá. Nuestros hijos ven a un Cristo que lo representa papá y mamá. Son aquellos testimonios y ejemplos que impactan la vida de ellos. El futuro de nuestros hijos está impactado por el buen proceder. El día de hoy, con un paréntesis muy grande, de las madres. El apóstol Pablo debió reconocer en aquel hijo espiritual, en aquel discípulo llamado Timoteo, que había un tipo especial de fe que había sido transmitida de generación en generación. Era tan evidente lo que él veía en Timoteo al ver reflejado en él el carácter de un joven que reflejaba a Cristo Jesús. Vayamos en este momento a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Aquellas dos mujeres que habían impactado la vida de este joven, su abuela y su madre. La abuela transmitiendo a su hija transmitiendo a su hijo. 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eso sí que es realmente un testimonio poderoso de alguien que no estaba vinculado a la crianza de este joven llamado Timoteo. Un extraño, alguien que llega ya aproximadamente a los 18, 20 años de la vida de este joven, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es poderoso.
Y lo que Dios quiere decirle a las madres en esta mañana es la alta responsabilidad de aquella bendición que un día Dios puso en tus manos. Es decir, que el conocimiento de las Sagradas Escrituras en la vida de Timoteo está evidenciado desde su más tierna niñez. Y pudiéramos decirlo, tal vez de esta manera, como lo da a entender algunas otras versiones. Su instrucción temprana de edad lo sostenía como un ancla y lo protegía de la terrible tendencia de la época. Dice otras versiones, desde la niñez ha sabido guardar las Sagradas Escrituras. Desde la niñez, desde su infancia. No dice desde que te conocí a los 15, 17 o 20 años. No habla de un hombre adulto. Habla de que en la niñez este joven, ya que representaba un testimonio, había sido preparado. La instrucción que vemos en él es desde la más tierna niñez en Timoteo. Mis estimados hermanos, para que podamos estar preparados al conflicto venidero, lo que ven hoy en día nuestros ojos no es lo que veían nuestros padres, ni lo que verán nuestros hijos en un futuro. Y para prepararlos a ellos, únicamente tenemos que predicar el Evangelio y vivirlo de tal manera que podamos impactar la vida de nuestros hijos para el futuro. En este caso central, Timoteo había conocido las Escrituras Sagradas desde su más tierna niñez. Desde que era tal vez un pequeño niño, como aquellos tiernos niños que corren en la iglesia, ya desde esa época había sido instruido. Por esto y más, mis queridos hermanos, es importante dejar un legado espiritual cristiano a nuestros hijos. ¿Y cómo podemos nosotros extraer lo que la mamá y la abuela de Timoteo habían plasmado en la vida de este joven, que después se convierte en un gran pastor, en un gran siervo de Dios? Lo primero es la tenacidad por lo eterno. Tenacidad, esa perseverancia, esa enseñanza, ese testimonio que las madres están llamadas a predicar a sus hijos, a enseñarles. En el relato central dice claramente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo que todo lo conoce, tu abuela y tu madre. No habla del padre de este joven. Entonces esta enseñanza va a que las madres tienen un rol trascendental para impactar el futuro de sus hijos. Esta es la primera enseñanza de una madre, la tenacidad por lo eterno, el impacto en la vida de su hijo. Y lo primero que tiene que hacer es instruir en los caminos del eterno y soberano Dios. ¿Cuál es esa primera enseñanza? Cantábamos hace un momento, ¿cuál es nuestra roca? Es Cristo Jesús. Y lo primero que tiene que hacer una madre para hablar de tenacidad en la enseñanza de un hijo es del eterno. ¿En quién está centrada nuestra vida? ¿Quién es el soporte sobre quién descansamos diariamente a pesar de la adversidad? Y es sobre Dios. Enseñar sobre la vida de Jesús, comenzando por aquel que vive en mí. Jesús vive en mí, y ese era el ejemplo de su madre, ese era el ejemplo de su abuela en la vida de este joven que había sido impactado. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Nadie, absolutamente nadie, va a ir a Dios si no es por Jesús. Una madre no puede andar titubeando, enseñándole diversidad de caminos, confundiendo a través de tradiciones a los niños. La madre tiene que tener esa tenacidad y esa verticalidad de enseñar que el único camino en la vida de nuestros hijos para llegar al Padre se llama Jesús. Pero también hay que hacerlo con amor, porque esta tenacidad de manifestar a Dios, de darlo a conocer en la vida de nuestros hijos,
tiene que ser enseñado con amor. El amor es fundamental. Nosotros los padres debemos dar mucho amor a nuestros hijos y demostrarle que tenemos un amor grande, sincero, limpio a nuestro Padre Celestial. Porque ¿de qué puede valer enseñar a los niños sobre la roca de nuestras vidas que es Jesús si no hay amor en esa enseñanza? Si no hay un amor que se trasluce a través no de palabras, sino de hechos. Si nuestros hijos no se sienten amados, usted estará dejando un legado lleno de dolor, lleno de odio, de rencor y amargura. Cuando no la autoridad, sino el autoritarismo en la enseñanza mal fundamentada en la vida de nuestros hijos, lo que hace es alejarlo de Dios, usted va a impactar de manera negativa la vida de nuestros hijos. Porque si ellos ven, ¿de qué Dios me estás hablando? De un Dios que es autoritario, de un Dios que es inflexible, de un Dios que no tiene misericordia, de un Dios que no es benevolente. Yo no lo quiero conocer. Pero si tú me enseñas ese amor con hechos, yo seguiré esos pasos, porque tu vida está impactando la mía. Nuestros hijos nunca creerán en nuestra creencia espiritual si en nosotros no hay evidencia del amor de Dios en nuestro diario vivir. Nuestra vida tiene que impactarlos a ellos cuando una madre o una mujer, una esposa, corresponde a un esposo. Cuando una madre corresponde a la madre, que es la abuela de sus hijos. Cuando entre hermanos hay una correspondencia de amor, eso es lo que nuestros hijos quieren ver. Pero si nuestros hijos ven todo lo contrario a lo que tu boca dice, entonces en vez de acercarlos, los estamos alejando de manera inevitable. Si usted quiere que sus hijos crean que existe un Dios de amor y compasión, de voluntad, que es buena, agradable y perfecta, deberá entonces ser una embajadora de Cristo Jesús, llena de compasión, de misericordia y amor por el prójimo, no de labios, sino de hechos. Primera de Corintios 13:1, yo quiero que usted lo remarque, y es un versículo reconocido y muy utilizado, que dice Pablo a los Corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Imagínense esta confrontación en esta mañana. ¿De qué me vale a mí hablar tanta belleza si en mi vida no hay amor? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La vida de Timoteo fue impactada por la tenacidad en la enseñanza por lo eterno, la presencia de Dios y su amor en nuestras vidas. La presencia de Dios y el amor en nuestras vidas. En el caso, en la vida de su abuela y de su madre. Otra de las cosas que es importante para impactar la vida de un hijo no solo es la tenacidad por lo eterno, sino la participación constante en la oración. La oración. Por un lado la enseñanza, por otro lado la oración. La escritura por un lado, la oración por otro lado. Es otra de las enseñanzas fundamentales de una madre de impacto, la vida de oración. Una progenitora siempre pidiendo sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres para poder interceder de manera tal que pueda impactar positivamente la vida de sus hijos, alentando con los dones y talentos que posee una madre para guiar en la crianza de sus hijos. ¿Qué significa esta parte importante y fundamental en el impacto de una madre a su hijo? Debe impactar por fe. Y el primer versículo que leímos en esta maravillosa mañana decía la palabra del Señor lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. En Timoteo había una fe no fingida, que había sido, como dice la palabra, enseñada, porque habitó primeramente en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, le decía Pablo. Es importante la fe. Para que podamos orar, en nuestra vida tiene que haber fe, porque si no creemos que Dios va a hacer algo, que nos va a escuchar, que nos va a responder, entonces la gente no ora. Los padres no oran, por lo tanto los hijos no oran. Y en el caso
de Timoteo, su madre y su abuela eran mujeres de oración. Para transmitir esa fe no fingida, tenía que tener intimidad con el Padre. Y la intimidad viene por la oración. La fe es esencial para la crianza de los hijos. Se les enseña a confiar, se les enseña a depender de Dios, no de sus capacidades, no de su autosuficiencia, sino de que todo, absolutamente todo le pertenece a Dios y nosotros dependemos de Él. Nuestros hijos verán las maravillas de Dios por medio de sus milagros. Y el primer milagro que ve un hijo en la vida de su madre o en la vida de su padre, en este caso, en la vida de sus progenitores, es cuando ve que esta persona actúa diferentemente como el mundo actúa. Que aquel hijo pueda ver en su madre una mujer distinta a la madre de sus amigos que son inconversos. Que pueda ver una mujer que actúa con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento. Una mujer que todo depende de Dios. Una mujer de oración impacta la vida de su hijo. Cuando nuestros hijos ven que nosotros, los padres, dependemos de Dios y cómo la fe genera resultados, nuestros hijos creerán y crecerán sabiendo que Dios es real. Dios no es un mito, Dios no es ficción, a Dios no lo ha creado nadie. Dios es Dios, el eterno, el soberano, aquel que siempre ha existido porque Él es eterno. Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Nuestros hijos tienen que ver que nuestra vida de oración se fundamenta en la fe, pero también en la conducta. Esta parte que es importantísima de hablar de la participación en la oración, tiene que ver que esa fe que me lleva a una vida de oración se trasluce en la conducta. Y es importante la conducta de las madres sea siempre a la luz de la vida de Jesucristo, que sea una conducta cristiana, ya que si sus hijos ven lo contrario, se va a dar cuenta que usted, yo no lo quiero decir con estas palabras, pero en el tiempo de Jesús había una palabra en griego que era para los actores y era ponerse una careta, y esa careta se llamaba hipócritas. Si su hijo ve que usted en su conducta es contrario a la vida de oración que lleva, a lo que usted predica, ¿qué es lo que va a tener? Mi mamá está diciendo una cosa y viviendo otra. Su conducta en la iglesia sea la misma siempre que en la del hogar, que en la de su trabajo. No sea de doble ánimo, demuestre siempre esa verdadera conducta cristiana. Cuide su mente, sus ojos, su boca, sus manos, cuide su corazón, ya que sus hijos están observando la conducta. Si Timoteo hubiese visto en la vida de Eunice o en la vida de Loida lo contrario, ¿usted cree que Pablo, inspirado por Dios, iba a decir esa fe fingida que primero estaba en tu abuela y en tu madre y también en ti? ¿Sería posible? No. Eso no sería posible. Si usted no impacta la vida de su hijo de manera positiva, lo hará de manera negativa. Segunda de Corintios 6:3 dice, no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Yo quiero que usted vaya a esta porción, yo quiero que usted la subraye, yo quiero que usted la marque. Si puede, pégale ahí un beso con el labial que carga y márquelo, porque esto a usted lo va ayudar. Bueno, en el caso de las mamás, los hombres pueden hacer otra cosa. No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, y esta palabra a usted le va a latir todo el día. Si usted pudiera parafrasear con la bendición del Señor en esta mañana, no demos a nadie, no demos a nuestros hijos. Quite usted esa palabra nadie y ponga ahí el nombre de su hijo o de sus hijos. No demos a, usted póngale el nombre de su hijo. No sé, pues todas las madres que están acá tienen hijos, ¿no? Y si no tienen hijos, tienen nietos ya, algunas hasta bisnietos. Imagínense toda la lista interminable que usted tiene que poner ahí. No demos a, ponga el nombre
de sus hijos, ninguna ocasión de tropiezo. Qué triste sería que un hijo se tropiece por su padre o por su madre. Qué triste sería, porque si usted resalta nuevamente el versículo inicial, no estaba el nombre del papá de Timoteo. Bueno, si de los dos falló uno, no es lo ideal, pero por lo menos en la vida de Timoteo estaba su madre y su abuela, que impactaron su vida. No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, ese ministerio de reconciliación al que pertenecemos, no sea vituperiado, no sea para vergüenza, no sea para injuria, no sea para que mañana te señale tu propio hijo y te diga, tu madre. Sería triste que un hijo señale a su madre y le diga, soy lo que soy hoy en día porque tú marcaste negativamente mi vida. Sería triste, sería realmente desastroso. Pero mire lo contrario, qué maravilloso sería que sus hijos hoy le digan, madre, no de labios, sino con hechos, con una vida recta delante de Dios. Soy delante de Dios lo que soy, por su infinita misericordia y gracias a tu buena enseñanza. Gracias a tu buena conducta, gracias a tu buena fe, gracias a tu buena enseñanza de lo eterno, gracias a enseñarme quién es mi centro, mi roca, quién me sostiene y quién me sustenta. Pero también en la vida de Timoteo, estas mujeres enseñaron algo importante, a perseverar en lo productivo y a servir a Dios con excelencia. Y para que nuestros hijos sirvan a Dios con excelencia, nosotros tenemos que poner el ejemplo. Siempre hay que motivar a aprender de la iglesia. Siempre hay que motivar a aprender de los centros de estudios. Siempre hay que motivar a aprender sobre todo de lo que Dios dice. Impulsar el trabajo duro para lograr las metas y siempre perseverar aún cuando los fracasos se presenten. Los fracasos son resbalones en el periplo de la vida. En el caminar podremos tal vez caer muchas veces, pero eso no es impedimento para levantarnos y proseguir a la meta. La perseverancia que nosotros enseñemos a darle a nuestros hijos para servir a Dios con excelencia está marcado en el tiempo. En el tiempo que es necesario que usted como madre se tome diariamente para orar con sus hijos. Orar con sus hijos. ¿Cuál es esa experiencia que usted tiene? No me va a contestar en esta mañana, pero usted contéstele a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a orar con sus hijos? Bueno, pastor, ya mis hijos son viejos, ya están casados. Bueno, tiene excusa. Pero si sus hijos viven aún con usted, ¿cuándo fue la última vez? No para almorzar, ¿no? Sino para otro tipo de ocasión. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia junto a ellos? Para poderle contestar cualquier pregunta relacionada con la palabra de Dios y así reforzar todas las ideas que sus hijos puedan tener. Esa fe que en Timoteo era real y vivencial, era producto del tiempo que su madre le dedicaba. Era producto del tiempo que ella invertía a través de la oración, a través de la lectura. En esa época no había las Biblias de deporte. La enseñanza era distinta, era otro tipo de material que se utilizaba para leer la palabra de Dios. Yo no sé si usted tendrá fe en creer que lo que usted está haciendo hoy por sus hijos impactará mañana, más tarde, positivamente en ellos. Pero yo sí creo que si una madre ora, que si una madre lee la palabra con sus hijos, si una madre es ejemplo en conducta, en fe, en oración, sus hijos van a ser muy bien y altamente impactados. Dios debe ser la prioridad. ¿Hay tiempo para ver la novela? Eso ya depende de cada persona. ¿Hay tiempo para ver películas? Eso depende de cada persona. Pero el tiempo más importante en la vida de una madre con su hijo tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Efesios 5:16, mis queridos hermanos. Tomamos la Biblia para Efesios.
¿Qué dice el libro de Efesios? 5:16. Lo siguiente: aprovechando bien el tiempo. Las madres tienen que aprovechar bien el tiempo. A veces tenemos tiempo para todo, menos para compartir con nuestros hijos. Sus hijos, no los hijos del vecino, no son los hijos del pastor ni de los diáconos, no son los hijos de los ancianos de la iglesia, son sus hijos. Y dice aprovechando bien el tiempo. Dígalo usted lo que continúa. ¿Por qué razón hay que aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Dígame usted que vive en esta misma ciudad, que ve las mismas noticias, que ve la misma realidad en nuestro contexto nacional y regional, si los días no son malos. Yo creo que los días que vivimos hoy no son malos, son perversos, son totalmente demoníacos, son días totalmente llenos de una destrucción masiva que apunta hacia la familia. Me enteraba el día de ayer, el día de ayer me enteraba, porque hablando de esto es importante, que es inconcebible que madres piensen que en una fiesta de graduación se permita a menores de edad inducirlos compuestos de bebidas alcohólicas. Si el padre mismo induce a su hijo al alcoholismo, mañana más tarde no se esté condoliendo ni quejándose: ay, mi hijo, porque es así asado y cocinado. Si tú, cuando tu hijo tenía 15 o 16 años, para ti era bueno inducirlo al alcohol. Por eso dice: madre linda y querida, aprovecha bien los días. Aprovecha bien los tiempos, aprovecha cada espacio que Dios te da para impactar positivamente la vida de tus hijos. Apocalipsis 2:10 dice, solo de referencia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Persevera, aunque tu hijo sea adolescente, aunque tu hijo ya tenga la mayoría de edad, si todavía está bajo tu techo, tienes la posibilidad de seguir invirtiendo hasta el último momento que él esté bajo tu regazo, poder impactar la vida de tu hijo de manera positiva. A más de ver el tiempo en este tema de perfeccionarlos para el servicio del Señor, también tiene que ver el testificar. Y es necesario que los hijos escuchen a sus padres testificar lo que Dios ha hecho en sus vidas, en la vida de una madre. Cuando su madre está hablándole a otra persona, el hijo se ve impactado con la fe de aquel que está creyendo. Su vida va a ser impactada positivamente. Su hijo va a pensar bien y va a aprender: mi madre me está enseñando que Cristo Jesús cambió su vida y le está compartiendo con la vecina, con la amiga, con las madres de familias que también son parte hoy en día del contexto social en la vida de nuestros hijos. Aprenderán de cómo presentar a Jesucristo a la vida de otros. Segunda Timoteo 3:14, regresamos a Timoteo, dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido. Le dice Pablo a su hijo Timoteo, pues su hijo espiritual: persiste. ¿De quién había aprendido? Le dice ahí: sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste en aquellas mujeres que han impactado tu vida. Tú sabes bien, Timoteo, que aprendiste bien de tu madre. Tú sabes bien, Timoteo, que aprendiste bien de tu abuela. Aprendiste de dos mujeres virtuosas que impactaron tu vida para algo grande. Y Dios te está demandando ahora esa participación en el reino de los cielos. Impactar la vida de Timoteo desde su niñez llevó a que cuando se tocó con aquel que iba a ser su maestro, aquel que iba a ser su mentor, llamado Pablo, encontró un buen ejemplo, un hombre formado a la luz de la palabra de Dios por dos mujeres que impactaron su vida. En la formación de Timoteo, como miembro del cuerpo de Cristo, ambas mujeres influyeron, pero sin duda el papel, más que de su abuela,
fue el de su madre y era vital, muy vital para la vida de este hombre. Loida había preparado eficazmente a su hija Eunice y para servir al Señor, porque cuando esta mujer tuvo que partir al cielo sabía que había impactado bien la vida de su hija para que impacte bien la vida de su hijo Timoteo. El resultado: Eunice se preocupó diligentemente de transmitir el mensaje que había recibido, a través de ahora poder hacer lo mismo en la vida de su hijo Timoteo. Ahí había un matrimonio en yugo desigual, había una mujer judía, había un padre griego. Y veamos más adelante, porque yo quiero que esto de acá se quede plasmado como me impactó tanto a mí cuando veamos el libro de Hechos. Cómo queda tan reflejado que a pesar de que Timoteo había nacido en un hogar disfuncional, Dios tuvo tanta misericordia y cogió la vida de su madre para la enseñanza y el impacto en la vida de Timoteo, y que Timoteo sea honrado a través de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que decía Pablo, y recordándole a él: mira hacia atrás, lo que eres hoy gracias a Dios es porque tu madre impactó en ti, es porque tu abuela impactó en ti. Eunice se preocupó diligentemente de transmitir a su hijo los valores y principios que harían de él un buen cristiano. Decíamos que no solo es la instrucción, sino también el testimonio de una madre es esencial para encaminar la vida de su hijo. El apóstol reparó en Timoteo esta cualidad, que también había estado en su abuela, pero más directamente en la vida de Eunice, su madre. ¿Cuál es esa dicha cualidad? La fe no fingida que hay en ti. Cuando Pablo lo veía a Timoteo, le dice: en ti hay algo especial, en ti hay una fe no fingida, en ti hay una fe original. Pero esa fe que está en ti, alguien la sembró, alguien la cultivó, alguien te enseñó, alguien te preparó, y esa fue tu madre, Eunice. Yo quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 16. Y yo creo que las madres van a estar muy de acuerdo con lo que voy a expresar en este momento. Solo para que nos demos cuenta de estos versículos. En el versículo 1 de 16 dice Pablo, bueno, en este caso Lucas, que es el doctor, que era el doctor de cabecera de Pablo, escribía esto: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Cuando Pablo llega, ahí hay un joven. Qué lindo joven. Qué lindo joven, un discípulo. No era cualquier joven, él no dijo un joven cualquiera, un discípulo, o sea, un aprendiz, un estudiante de las Escrituras, alguien que había sido formado. Nadie registra quién había formado, desde luego no había sido su padre. Muchos especulan que aquel discípulo que estaba ya formado y que Pablo encuentra era producto del trabajo de una madre y de una abuela. No conforme con esto, dice ese mismo versículo: hijo de una mujer judía creyente. Una mujer creyente, una mujer temerosa, una mujer sabia, una mujer cristiana, pero de padre griego. Ese pero, como cualquier cosa el padre, ¿no? Ya tendremos nuestra oportunidad, los padres en otro mes, pero por ahora, así relegados. Un padre griego que no le enseñó la Taná, ni la Torá, ni como usted le quiere llamar la Escritura, no había sido circuncidado, porque eso lo hacía en la tradición judía el padre. O sea, la vida de Timoteo, impactada por su madre, había llegado a tal punto que cuando llega Pablo es impactado por la vida de él. Versículo 2: y daban
buen testimonio de él. ¿Quién daba buen testimonio de Timoteo? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Yo quisiera preguntarte, madre linda, que estás en esta mañana aquí, si eso no alegraría tus días de saber que tus hijos tienen buen testimonio en el medio donde se desenvuelven. Dime, madre, si en esta mañana esas palabras quisieras apropiarte y que mañana más tarde digan: encontré en tal lugar al hijo de cualquiera de ustedes. Y ahí la gente, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, daban buen testimonio de quién es tu hijo. Eso es producto de un trabajo que no comenzó a los 15 años, que no comenzó a los 20 años. Ese es un trabajo que comenzó en la cuna, instruyendo al niño en la palabra de Dios. Esta mujer llamada Eunice, yo creo que se ha de haber sentido tan gozosa. Tal vez no tenía un centavo en el bolsillo, tal vez no hubiese tenido dónde caerse muerta, pero solo saber que la vida de su hijo había sido impactada correctamente y Dios lo tenía ahora por un propósito grande, llenaba y sobre todo en abundancia la vida de esta mujer. Que hoy lo que el Señor nos está transmitiendo sea un desafío para ti. Tal vez no tengas hijos pequeños, tal vez ya eres abuela, pero tienes ahora una segunda oportunidad para que esa enseñanza y esa instrucción, que tal vez por las razones que hayan sido, no las pudiste compartir en su tiempo a tus hijos, ahora lo puedas hacer con tus nietos. Tal vez no tengas nietos, tal vez tienes sobrinos, tal vez tienes vecinas que tienen hijos pequeños. Que su vida sea un canal de bendición, para que así como se daba testimonio de Timoteo, como se daba testimonio de este joven, cuando Pablo lo vio y escuchaba que de él se daba un buen testimonio de los hermanos que habitaban en Listra y en Iconio. Tú y yo podemos impactar como padres la vida de nuestros hijos. No perdamos la esperanza. Que esta celebración no solo sea un día de agasajo, de esperar un buen almuerzo. Algunas esperan licuadoras, otras esperan refrigeradoras. No. Lo mejor que puedes esperar en este día y todos los días que Dios te dé de vida, el consejo para ser una mejor madre. El manual de vida por excelencia es este. 66 libros que te enseñan a ti lo mejor de Dios para ser una excelente madre. Yo quiero que ustedes se levanten. Yo quiero que ustedes hoy se sientan ministradas por Dios mismo. El rol que ustedes desempeñan, aunque hoy en día el enemigo está buscando artimañas para destruirlo, ustedes siéntanse honrados por Dios, muy honradas y muy bendecidas. Hay un verso de la palabra que dice que Él nos abraza, que Él nos acobija bajo sus alas, que Él nos cubre bajo su manto. Yo quisiera que en este día tú te sientas bendecida, que hoy te sientas desafiada, y sin importar si no lo has hecho correctamente hasta el momento, hoy buscas delante de Dios una oportunidad más. Lo importante es reversar, lo importante es reconocer, tomar decisión y dar la vuelta por donde venías enseñando tal vez cosas erróneas a tus hijos. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Yo quiero que las madrecitas acá se pongan más acá también, porque estos hombres que están acá alrededor van a rodearlas. ¿Sí? ¿Sí? Pónganse ahí. Pónganse ahí. Para algo han de servir estos hombres que están acá al lado suyos, ¿no? Así que levántense, caballeros, hijos, hermanos, esposos, padres. Más acácitos, pónganse. Pónganse aquí adelante, ¿sí? Sí, pónganse ahí. A la diestra y siniestra, en esta mañana hay hombres que tal vez tienen algún vínculo contigo. Tal vez está tu esposo, tal vez están tus hijos, tal vez está un hermano,
un primo, un amigo. Pero lo más importante es que Dios nos va en esta mañana a bendecir. Y vamos a orar por ellas. Vamos a orar para que Dios las siga bendiciendo. Vamos a orar para que Dios las siga guardando. Pero vamos a hacerlo de corazón. A ver esos hijos que están por allá. Vamos a orar por esas madres con un corazón agradecido a Dios. Puede ser que hoy ya tu mamá no esté contigo. Puede ser que hoy tú la recuerdes. Y yo sé que va a ser una oración especial, porque una madre jamás morirá para un hijo. Mientras esté en tus recuerdos, estará viva contigo. Recuerda lo mejor y dar gracias a Dios por ello. Pero tal vez hoy tienes la oportunidad de tener una hermana, de tener una esposa o una hija que en algún momento cumplirá también ese rol. Vamos a orar por ellas. Cierra tus ojos.